Ya estudiantes, última cápsula. Van a ser 8, solo 8 ejercicios de función logarítmica. Entonces, ¿cómo se hacen? Dice el primero. La gráfica de f de x igual al logaritmo de x menos 1. ¿Pasa por cuál punto? Aquí hay un pequeño problema. El logaritmo no tiene base. Entonces, f de x, como no tiene base, se asume que es un 10. Logaritmo base 10. Y otra cosa es que no tiene paréntesis. Como no tiene paréntesis, entonces el logaritmo solo afecta a la x y al resultado se le resta 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Puede ir probando distintos números. Por ejemplo, con el 1. F de 1, lo que uno va a hacer es reemplazar la x por 1. Entonces, logaritmo base 10 de 1 y al resultado menos 1. El logaritmo, ¿cómo se trabaja? El valor de este logaritmo sería cuál es el exponente que el 10 elevado a dicho exponente nos dé 1. Y en este caso no es nada más ni nada menos que el 0. Todo número elevado a 0 da 1, excepto el 0. Y 0 menos 1 es menos 1. Si usted parte con el 1, llega al menos 1, es decir, alternativa C. Uno puede partir con el 0, con el 2, con el número que se antoje. Pero van a haber casos, por ejemplo, si yo hubiese puesto aquí el 2, 10 elevado a qué número da 2, sepamos ya. Es un número irracional. Si fuera 10, 10 elevado a qué número da 10, 1. Y así uno va a ir construyendo la gráfica. Dice la 2. El punto 2,0 pertenece a la función. Cuando dice el punto, aquí el primer número representa la x. Y el segundo número representa el valor cuando usted cambia la x por ese número. ¿Ya? Por lo tanto, una de estas funciones tiene que ser tal que cuando usted reemplace el x por un 2, el resultado le debe dar 0. Entonces, probemos. Fíjense que aquí hay 3 casos en el que tiene el logaritmo de x, logaritmo de x, logaritmo de x. Vamos probando. Probemos con logaritmo de x. Entonces, f de nos dice que parta con el 2. Esto es igual a logaritmo, como no tienen base, usted puede escribirle el 10. Logaritmo base 10 de 2. Ya, entonces, ¿cómo se trabaja esto? 10 elevado a ¿qué número da 2? Esto no tiene respuesta. Es respuesta fija. Es un número irracional. Pero es un número irracional y no es 0. ¿Ya? Porque 10 elevado a 0 da 1. Entonces la A no nos sirve. Pero si al resultado le sumamos 1, aquí vamos a tener un número racional más 1. Y ese valor del número racional no lo conocemos. Entonces podemos afirmar que tampoco va a ser 0. Además, 10 elevado a 0 da 1. Entonces este número es mayor que 0. Y menor que 1 porque 10 elevado a 1 da 10. Entonces un número más cercano al 0. Y si le sumamos 1, no nos va a dar 0. Si le restamos 1, sería muy similar. Un número irracional menos 1. Es casi lo mismo. Entonces, chao. Probemos con las otras. Entonces aquí la diferencia va a estar en que al número que estamos evaluando le vamos a agregar un 1. Entonces así nos queda logaritmo base 10 de 3. Y 10 elevado a ¿qué número da 3? Malas noticias, tampoco se calcula, se sabe. Lo saben las calculadoras, no nosotros. Por lo tanto, no es 0. Chao. Ya por descarte podemos ver que es la E. Pero veamos por qué es la E. Entonces, logaritmo, base 10, de 2 menos 1 que es 1. Entonces,
10 elevado a ¿qué número da 1? Y ese número es 0. Y ahí sí cumple. Por lo tanto es la alternativa E. Siguiente pregunta, la número 3. Vamos a limpiar esto. Cuando usted pasa el logaritmo a una potencia, esto se le puede facilitar bastante la comprensión del ejercicio. Dice, f de x es igual a logaritmo base x de 30 menos x. Muchas x. Entonces, f de 3 es 3 elevado a... Nos preguntan el exponente. ¿Cómo se puede hacer esto? Tenemos este molde. Entonces nos dicen, preguntan por f de 3, la imagen de 3. Entonces, ocupo el molde, pero en vez de x escribo un 3. Entonces, donde sea que haya un 3, donde sea que haya un x, usted lo transforma en un 3. 30 menos, aquí había una x, pasa a ser 3. Ya. Entonces, 30 menos 3 es 27. ¿Y esto qué significa? 3 elevado a ¿qué número da 27? Y en este caso, esto vale 3. 3 elevado a 3, 3 por 3, 9, por 3, 27. 3 elevado a 3. Eso era todo. Respecto a la función logaritmo base 2 de x más 1, aquí hay una pequeña diferencia, es muy similar a la anterior. No tan similar. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? Entonces, vamos con la primera. Dice, cuando x vale menos 1, su imagen es 1. Vamos a ver si es cierto. Entonces, f de 1 es igual a logaritmo base 2 de x más 1. Y cambiamos la x por un menos 1. Entonces, menos 1 más 1 es 0. Y 2 elevado a ¿qué número da 0? Ninguno. Por lo tanto, la 1 es falsa. Entonces podemos descartar la D, que tiene el 1, y podemos descartar la C, que tiene el 1. La 2. ¿Qué dice la 2? Cambie la X por un 0, y debería llegar a un 0. Vamos a ver si es cierto. Entonces, cambiamos la X por un 0. Aquí llegamos. Entonces, 0 más 1 es 1. 2 elevado a ¿qué número da 1? 0. Por lo tanto, la 2 es cierta. Y podemos descartar la B. ¿Será la 3 cierta? Ahora, fíjense en un detalle. La 3 es un poquito distinta. No dice si x vale tanto, dice si la imagen es 2. Que significa que la función logaritmo base 2 de x más 1 vale 2. Por definición de logaritmo, 2 elevado a 2 da eso. Es decir, 2 elevado al resultado da el argumento. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Y esto queda tal cual. ¿Qué número sumado con 1 da 4? Nada más y nada menos que el 3. Por lo tanto, también es cierta y el resultado es, la alternativa correcta es la E. Espero no ir muy rápido para que no tengan que poner en cetáceo el video. ¿Cuál de las siguientes figuras representa el gráfico de la función? Ya, esto lo voy a escribir aquí. F de x es igual a logaritmo base 3 de x, solo la x porque no hay paréntesis, más 1. Entonces, cuando uno observa este tipo de ejercicios, de partida ya tenemos un dato. La base es 3. 3 es mayor que 1. Oh, qué novedad. Entonces, la función, como la base es mayor que 1, va a ser creciente. ¿Qué podemos hacer? Descartar la b. Creciente significa que va a ser así. El logaritmo es creciente desacelerado.
Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos hacer una especie de tanteo. Entonces, ¿qué tanteo? Cambiamos la x por 0. Perdón, por 1. ¿Qué dice el ejercicio? Cuando x vale 1, ¿cuál es el resultado? 3 elevado a ¿qué número da 1? 0. Y 0 más 1, 1. Entonces, cuando x vale 1 y vale 1, tenemos que buscar cuál de las funciones pasa por el 1,1. Por ejemplo, en la e, la función está por acá, po, y nosotros queremos que pase por ahí. Entonces, chao. La d, la función está más arriba del 1,1. Entonces, chao. Y la c, el 1,1 está aquí, pero la función está un poquito más abajo. Entonces, chao. ¿Qué nos queda? La a que sí pasa por el 1,1. Por fin. ¿Ya? Espero que ahora los que estén asustados o con la pera se les relaje un poco la pera, porque esto de verdad que no es difícil, pero sí requiere su práctica. Se asume una palabra que en educación no debería siquiera existir, que ustedes como lo vieron en segundo y lo vieron, ojalá lo hayan podido profundizar, ya lo manejan al revés y al derecho, y eso no es así. Dice, la 6. F de x es igual al logaritmo base 2 de x más 1. Entonces, logaritmo base 2, 2 es mayor que 1, otra obviedad, por lo tanto la función es creciente y descartamos la e. Si fuera logaritmo base 0,5 de esto, sería la e. Y si es que, porque puede que quizá el profe se equivocó en el gráfico y esté mala. Pero si fuera 0,5 sería decreciente. Entonces, tenemos que tantear. Y aquí en logaritmos yo les recomiendo que partan tanteando con el 1, no al tiro con el 0. Entonces, f de 1 sería logaritmo base 2 de, ¿verdad que escribo los cambios de x con rojo? 1. Base 2 de 1 más 1. Cambiamos la x por 1. 1 más 1 es 2. Oh, wow. Pregunta para primero básico. Ya esos comentarios son bien incómodos. Entonces, ¿qué significa esto? 2 elevado a ¿qué número da 2? Simplemente 1. Por lo tanto, debe pasar por el 1,1 igual que el anterior. Veamos. En la D, aquí podemos hacer esto y podemos darnos cuenta que el 1,1 no se respetó. Por lo tanto, la D no es. La C recién cruza el eje Y en el 2 y el punto 1,1 está ahí, por lo tanto, chao. La B pasa por el 1,0, entonces no nos sirve. Por descarte nos queda la A. Y estamos terminando ya. A ver, voy a checar un poquito para que se vean las dos de una. Ahí. Y así terminamos antes del video. Dice, este gráfico, ¿a qué función representa? Entonces, también pasa por el 1,1. Esta guía tiene una fijación con el 1,1. Entonces veamos. Probemos al tiro logaritmo de x. Muy similar a un ejercicio anterior. Entonces, cuando x vale 1, logaritmo de 1, de 1 es. Y aquí, ¿qué nos podemos preguntar? 10 elevado a ¿qué número da 1? Eso es 0. Por lo tanto, la primera función no sirve. Ahora, ya tenemos esta información. ¿Qué pasa aquí con la b donde dice logaritmo de x más 1? Entonces, ya sabemos que eso es 1. Y 1 más 1 es... perdón, me equivoqué. Que esto es 0. Y 0 más 1 es 1. Y fíjense que con eso ya tenemos el ejercicio.
Así corto. Y lo último, que parece terrible, pero no es nada terrible. Nos dan una forma de la función logarítmica. Entonces, ahora, ¿qué nos piden? Evaluarla en el 7. Entonces, cambiamos todas las x por un 7. Logaritmo base 7 menos 4 de 16 menos 7. Entonces, esto es cálculo bastante básico. 7 menos 4, 3. 16 menos 7, 9. Entonces, 3 elevado a ¿qué número da 9? 2. Listo. ¿Ya? Eso es todo respecto de la función logarítmica. Estos son ejercicios no contextualizados, porque los pocos ejercicios contextualizados que hay de logaritmo tienen números feos, y en ese caso se recomienda usar calculadora científica. Ahora, uno puede adaptar los ejercicios para que sean ejercicios más... Entonces, no sé cuántas veces he dicho ejercicios. Más viables. Pero en fin. Ya, entonces hasta aquí llegamos con los tutoriales para la prueba. Lamento haberlo grabado tan tarde pero tuve un atado con el internet el lunes y martes, que se los comenté a su profesora jefe. Así que eso, chiquillos, cualquier consulta ya saben que me pueden mandar un mail, y espero que este tutorial les sirva harto.